Muchas gracias, señor presidente. Le voy a rogar, si tiene a bien, que en lugar de ocupar el tiempo de la réplica, me deje intervenir de manera continuada. Como tenemos un día apretado, así agilizamos. ¿No? Sí, aquí, por aquí se alegran, ¿eh? Por aquí se alegran. Muy bien, señor Moscoso, muy bien. Bueno. Entonces tiene en ese caso, 10 minutos. Vale, sí. Gracias, muchas gracias, señor señor presidente. Señor consejero, muchas gracias por toda la información que nos ha suministrado. El motivo de la comparecencia, pues, es lógico. Han transcurrido 2 meses, que es poco tiempo, o 3 meses apenas, desde que se aprobó la ley, proyecto de ley del deporte de Andalucía por unanimidad. Y bueno, teníamos interés en saber pues cuál era la hoja de ruta. Lo planteamos también en nuestras intervenciones, tanto en el debate del año pasado, el 9 de septiembre, como este año en el mes de julio. ¿Cuál era la hoja de ruta? ¿Qué decretos se pensaban sacar? ¿Con qué prelación? ¿Cuáles iban a ser antes o después? ¿Con qué orden? Y también una cosa a la que no he dado respuesta, pero bueno, se puede dilucidar en los próximos días, el presupuesto que se prevé aplicar a las políticas deportivas en el marco de esa nueva ley. Como recordarán, el debate a la totalidad el año pasado, el 9 de septiembre, en el Pleno, pues yo comencé compartiendo con ustedes mi profunda y sincera satisfacción y la de mi grupo, porque aquel debate tuviera lugar y también el debate en el desarrollo posterior de la ley en el trabajo parlamentario, ¿no? Que adquiriera el deporte un protagonismo que igual no es usual, no es habitual en el Parlamento, y de hecho creo que así ha sido y así está siendo, ¿no? Porque a veces las cosas, cuando no se habla de ellas, pues parece que no son relevantes, y hablar mucho y bien y trabajarlo en el ámbito parlamentario, en este caso el deporte, pues creo que le da mucho más protagonismo y más posibilidad de desarrollo a un ámbito que a nuestro juicio es muy importante, como elemento imprescindible para nosotros, para lograr una sociedad más justa, más saludable y más feliz. Quise transmitir que merecía preguntarnos en aquel momento, antes de dar un nuevo paso, si teníamos claro cuál es el lugar que ha de ocupar el deporte en la sociedad andaluza y en el futuro de Andalucía, de acordar de forma unánime, como así ocurrió también, y de una vez por todas, cuál ha de ser el lugar del deporte en nuestra sociedad, el modelo deportivo conveniente para nuestra comunidad y para nuestro municipio. Que era hora de dejarnos de bonitas palabras y de promesas que de antemano se saben incumplidas, porque lo cierto es que así había ocurrido de alguna manera con el grado de cumplimiento de la Ley 6/1998 del deporte en Andalucía, ¿no? que había generado muchas expectativas, pero al mismo tiempo muchas frustraciones. Yo recuerdo que transmití que no había ley útil desde un punto de vista de su función pública sin recursos que la sustente. Recuerdo que incluso señalé en aquel momento a la señora Montero, no a usted, para que se sensibilizara con esta causa, ni trabajo eficaz sin una hoja de ruta que lo guíe, ¿no? En este caso, que es de lo que estamos hablando, y tampoco hay objetivos ni medidas eficientes sin prioridades en la agenda política, que es lo que vamos a priorizar en el desarrollo de esa ley. Porque en el caso de la ley del deporte de 1998, pues solo se logró desarrollar poco más de una decena de artículos de lo que fue la primera ley del deporte en Andalucía, de una ley que tenía 87 artículos y dio lugar básicamente a 15 decretos a lo largo de casi 20 años. ¿Y qué nos dejamos sin desarrollar a lo largo de casi 2 décadas? Pues todo lo demás. Es decir, elementos importantes de la legislación deportiva que debieran haberse encontrado regulados en forma de decreto, pues para que tuvieran más impulso desde la Administración, que no cabe duda que lo tiene, cuando está decretado, para que se encontraran sujetos a mayor grado de seguridad jurídica, porque bueno, se han generado muchos conflictos de interpretación por no estar reguladas determinadas cuestiones, más que en forma de reglamento, de convenio o de acuerdo, y para que ocupara el lugar que se merecía la agenda política, ¿no?
Por ejemplo, hubiera sido lo deseable para asuntos tan delicados como la regulación de las titulaciones y las profesiones deportivas, que ahora mismo se está zanjando de una manera mucho más profunda, mucho más sólida, ¿no? Hubiera sido lo óptimo en relación a la regulación de muchos deportes de naturaleza, que requieren una regulación especial por la sensibilidad de los problemas, por convivir con otros marcos de regulación, política de materia de medio ambiente o de otra naturaleza, de sanidad, de educación, y hubiera sido lo razonable para decretar justamente la regulación mediante decreto de la igualdad ante el deporte, que es otra cosa a la que usted ha aludido, que bueno, pues se ha digamos fijado ya en la agenda, en la hoja de ruta. Y como decía, pues bueno, transcurrieron 18 años, la mayoría de los artículos en los deportes objeto de regulación quedaron en simples planes, reglamentos, pues caracterizados por su escasa seguridad jurídica, muchos conflictos y con los justos compromisos de cumplimiento, porque no todos los procedimientos se han podido cumplir con regularidad y permanencia. Bien. Por lo tanto, la experiencia de esa ley nos demostró que no depende tanto de que tengamos buenas o malas leyes, o de que simplemente las tengamos, como de la voluntad política de ponerlas en práctica, la voluntad de ponerlas en práctica y también la capacidad de aplicarlas correctamente. Yo quisiera transmitirle pues la satisfacción que como punto de partida me suscita que nos haya transmitido en el día de hoy que hay una serie de temas que son fundamentales en nuestro juicio y que ya están, parece, fijados en la agenda de ruta, en la hoja de ruta y en la agenda de su consejería. Pero sí le quiero transmitir igualmente que nosotros no vamos a dudar en traer aquí tantas cuantas proposiciones de ley consideremos adecuado para resolver el problema de determinado deporte, si fuera necesario, ni siquiera traer cuantas modificaciones de ley del deporte, de esta ley del deporte que se acaba de aprobar, si el propio Ejecutivo comenzase a manifestarse de manera contraria al modo como se ha aprobado la ley. Yo tengo confianza, también usted me ha demostrado hasta el día de hoy que con alguna dificultad de diferencia, pues también ha tratado de dar respuesta a las peticiones y propuestas que desde aquí le he trasladado y ha actuado pues con capacidad de diálogo y negociación, que es cuanto menos de agradecer. Pero le quiero poner de manifiesto eso, ¿no? Y quizá la proposición de regulación de sendero de mi grupo representa un buen ejemplo, que es el ejemplo del incumplimiento de ejecutivos anteriores, pues que no han respondido en pasada legislatura a una necesidad, a un problema y a una petición de un colectivo que exigía, reclamaba que fuera decretado desde hace unos 10 o 15 años un ámbito como es el senderismo. De hecho, hace 10 años ya había un borrador, en el año 2007 estaba hecho, lo tiene el señor Jiménez Barrio desde entonces, que se fue encargado a la Universidad de Córdoba, se redactó, se pagó y es algo que se tenía que haber resuelto, entre otras cosas, porque desde el año 96 está regulado ya en el País Vasco y está regulado en otras comunidades autónomas gobernadas también por el Partido Socialista, en algunas de ellas, y en otras por el Partido Popular, ¿no? Con lo cual, yo me quedo aquí con 2 o 3 cuestiones que le quiero transmitir. Es una buena noticia que hayan hecho referencia a la regulación que plantean a la nueva regulación de las subvenciones a entidades deportivas con baremo objetivo y con criterio de igualdad de género. Es una muy buena noticia. Recuerda que aquí presentamos una proposición no de ley que planteaba que se incorporaran criterios sociales. Esta otra perspectiva, este otro punto, el de los criterios de igualdad de género, me parece, si cabe,
aún más importante, o al menos, cuanto menos, tan importante como lo que nosotros planteábamos en aquella iniciativa. Sí le pido, le transmito la petición de que no se olvide de aquella iniciativa, de que en la medida de lo posible, y habiéndose incorporado como una función en forma de enmienda en la nueva ley que existe, la de la función social de las entidades deportivas, pues que también se incorporen los criterios sociales, es decir, qué aportación social, más allá de la estrictamente reglamentaria deportiva, ofrecen las entidades deportivas. Le quiero también transmitir la petición expresa, en la medida en que pueda, de que lo que hoy nos ha transmitido aquí nos lo traslade a toda la comisión, si puede ser, la hoja de ruta, la planificación del desarrollo de la ley en los próximos años. Evidentemente habrá cuestiones que sean más relevantes que otras, pero bueno, sería bueno y sería de agradecer por parte de esta consejería y de este consejero. Y le quiero plantear también una cuestión que no sé si podrá resolverme en este momento, pero que me parece oportuna. Antes de ayer, el martes, se presentó por parte del Consejo de Gobierno el anteproyecto de ley para la lucha contra la obesidad infantil. Quisiera saber de qué manera ustedes, desde su consejería, pueden o podrían o prevén encajar la ley del deporte también para que dé respuesta a esa ley, a ese anteproyecto de momento de ley de lucha contra la obesidad. Yo le transmito que ayer tuve un debate con la consejera de Educación. Voy terminando ya, señor presidente. Tuve un debate con la señora consejera de Educación, bueno, haciéndole referencia a la necesidad de que hay puntos relativos a la educación física, a la ley del deporte, que debería hacer un esfuerzo por tratar de implementarlo. Yo no dudo de la buena voluntad de la señora consejera, que además aludía a las limitaciones que ofrece la ley de la LOMCE. Yo le transmití esto, le dije, pues señora consejera, si hay que elegir entre incumplir la LOMCE o incumplir la ley del deporte de Andalucía, incumpla la LOMCE y cumpla con la ley del deporte de Andalucía. No sé en qué medida será posible, si es ingenuo, pero bueno, yo se lo transmití como mensaje. Con lo cual, yo concluyo ya, señor consejero, lo dicho, hoja de ruta, presupuesto y prelación en la planificación y el desarrollo normativo de la ley del deporte de Andalucía, tratando de dar prioridad, eso sí, en la medida de lo posible, a aquellas medidas, aquellos acuerdos, aquellos decretos que vayan dirigidos a amplios sectores de la población andaluza. Eso es todo. Muchas gracias. Muy bien, señor Moscoso. Gracias. Señor consejero, tiene la palabra para responder al señor Moscoso.